Hola a todos, soy Eli y bienvenidos otro día más a mi canal. Vale, entonces, en el último vídeo expliqué cómo nuestras emociones y nuestras intuiciones determinan nuestra manera de ver el mundo y nuestras opiniones, y hoy quiero profundizar un poco más en este tema, explicando cómo nuestras emociones determinan nuestra ideología y cómo nuestra ideología determina nuestra realidad. Y para explicar esto voy a empezar con una idea que realmente es bastante simple y se ha vuelto súper popular en los últimos años, pero que no deja de ser muy útil. Y es la idea de que a los humanos, por suerte o por mala suerte, nos ha tocado vivir en un mundo y en un universo que son súper complejos. Súper complejo en el sentido de que existen las leyes de la naturaleza y las leyes del universo, y que existe vida y que hay humanos y hay cultura y hay arte y hay relaciones humanas y hay deseos, ilusiones, pero también hay mucho sufrimiento, y al final, después de todo esto, te mueres y no sigo porque ya vamos a acabar el vídeo con una super crisis existencial todos. ¿Y qué pasa? Pues que a pesar de nuestra gran crisis existencial, los humanos tenemos un gran impulso de no morirnos e intentar sobrevivir. Y no solo sobrevivir, o sea, si además de eso podemos intentar ser un poco felices o tener algo de placer, pues mejor que mejor. Pero como no somos ni los animales más fuertes, ni más rápidos, ni más feroces del reino animal, pues nos las tenemos que ingeniar de otra manera, que es usando nuestra inteligencia individual, pero especialmente nuestra inteligencia colectiva. Y aquí la herramienta esencial para poder conseguir esa inteligencia colectiva es la colaboración. Pero ¿qué pasa? Que para que pueda existir esta colaboración real, ¿no? Esta inteligencia colectiva, hace falta un marco de entendimiento común. Y este marco, pues, que cree unos valores compartidos y unos objetivos compartidos, y que de ahí vamos a derivar, pues, una serie de normas de conducta social y una serie de rituales y de reglas que nos ayuden a discernir entre lo que está bien y lo que está mal y aportan significado a nuestras vidas. Y digamos que estos marcos de entendimiento lo que hacen es tienen una doble función, porque por un lado son mecanismos de cohesión social, es decir, crean comunidades y hacen que nos sintamos más ligados a los otros, y por otro lado ayudan a reducir la incertidumbre que se da normalmente de manera natural en el mundo y en la sociedad, y que no es precisamente buena para los humanos. Que esto básicamente quiere decir que hace que las consecuencias de nuestros actos se vuelvan mucho más previsibles. Entonces, ya sea por necesidad de supervivencia o porque es algo que nos sale innato a los humanos, nosotros somos especialistas en crear estos marcos de entendimiento, que les puedes llamar también ideologías, historias, narrativas, o sea, al final tienen varios nombres. Y la primera y la más fundamental de las historias humanas es la idea teísta, que básicamente es la idea de Dios, ¿no? Pero que aparece primero como la religión animista, que ve, pues, que todo tiene alma, incluso los objetos inanimados y especialmente las manifestaciones de la naturaleza, y que esta luego deriva en la religión politeísta y luego está en la monoteísta. Entonces, durante muchísimos años nos valió con esta sola narrativa, hasta que empiezan a aparecer las primeras ciudades-estado y luego las naciones. Y ahí empieza a aparecer una nueva idea, una nueva narrativa, que es la del nacionalismo. Que la idea del nacionalismo cree que hay una nación que es una nación única y especial y es mejor que las demás naciones, y a la cual le debemos lealtad y sacrificio. Que esta narrativa es una de las manifestaciones del tribalismo, que básicamente es la característica humana que tiende a dividir entre nosotros, los buenos, y los otros, los malos, el enemigo. Y que es básicamente esta foto de aquí. Y pues durante muchísimos años los humanos vivimos con estas dos grandes historias. Y hoy, aunque solo se habla del lado malo de estas ideas, que es un lado obvio, no lo estoy negando, realmente se tiene que reconocer el papel fundamental que tuvieron en permitir la colaboración a gran escala y así poder construir los cimientos sobre los cuales hemos erguido las sociedades actuales. Pero claro, a medida que avanzamos, la sociedad se vuelve cada vez más compleja y entra en juego muchos más factores y agentes mucho más diversos. Y nosotros seguimos necesitando ese mapa de navegación y seguimos intentando entender el mundo. Pero las historias anteriores se nos empiezan a quedar cortas y entonces empezamos a crear unas nuevas historias que son más específicas y que intentan apelar a una realidad más particular. Y la primera de estas nuevas narrativas es la idea del capitalismo, muy ligado a la revolución industrial y la sociedad occidental, y luego su reacción que provoca el comunismo, que luego deriva en el socialismo. También está la ideología del fascismo, que es en este caso una super evolución muy deformada del nacionalismo, pero también hay manifestaciones más positivas, ¿no?, de la ideología, como se ve cuando a mediados del siglo pasado empiezan a hacerse muy populares los movimientos de justicia social, especialmente los movimientos feministas y los movimientos antirreligiosos
antirracismo. Y luego aparecen también distintos movimientos más específicos aún, como el movimiento ecologista, el movimiento LGTBI, el movimiento animalista. Y luego ya, como fenómeno súper reciente, en los últimos años hemos visto un auge de unas nuevas ideologías, que son básicamente las ideologías del nuevo nacionalismo, que surge en contraposición a unas supuestas élites globalistas y que está ganando muchísimo partido en diversas partes del mundo. Entonces ya empecemos con las metáforas. Y aquí a estas narrativas, a estas historias, los vamos a llamar gafas, pero no tanto como la montura, sino como los cristales. Y digamos que para cada ideología tenemos unos cristales, unos filtros especiales. Y no solo eso, sino que como las gafas normales de ver, puedes tener más de un filtro. Igual que puedes tener gafas de sol con miopía y estigmatismo y vista cansada, también hay diferentes combinaciones de filtros. Entonces, a nosotros nos gusta creer que nuestros filtros, nuestras gafas, son el resultado de un esfuerzo consciente y racional para escoger las mejores gafas. Es decir, que nos gusta creer que nuestra cosmovisión es el único resultado lógico, posible y coherente después de haber observado la realidad. Pero en realidad casi nadie escoge las gafas después de haber estado pensando y meditando sobre cuáles son realmente las mejores, sino que lo que pasa es mucho más parecido a la escena de Harry Potter en la que Harry va a Ollivanders a escoger su varita. Él no entra ahí y se pone a probar todas las varitas y analizar racionalmente cuál va a ser la mejor para él, sino que, como todos sabemos, es la varita quien escoge al mago, dependiendo de su personalidad, sus miedos, sus ambiciones y sus ilusiones. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos todos por la vida muy cargados de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras ilusiones, ambiciones y en general con una carga muy grande de trabajo personal que hacer. Y con la mochila puesta, pues nos encontramos con alguna ideología que apela a esa parte tan vulnerable de nosotros y promete aportar un significado nuevo a nuestras vidas. Y obviamente, seguro que leemos los libros y que luego entramos en todos los debates que quieras. Pero este no es un trabajo de investigación, sino que es un trabajo que hacemos para confirmar nuestros sentimientos y nuestras creencias. Y esto no quiere decir que no haya gente que tenga unos argumentos racionales súper buenos y súper sólidos para justificar esa ideología, sino que lo que estoy diciendo es que, como explicaba en el primer vídeo, estos argumentos siempre parten primero de unas emociones. Entonces, estos cristales, estas gafas, son efectivamente filtros de realidad. Y una vez te escogen, te los pones y empiezas a interpretar todo a través de tus gafas. Entonces, en general, la gente suele ser muy hater de las ideologías y de hecho es que hoy en sociedad la palabra ideología tiene una clara connotación negativa y es obvio que tienen una parte mala, pero realmente no creo que tenga que ser tan así, porque al final tienen partes buenas, ¿no? O sea, eso que decía antes de que ayudan a crear una comunidad y aportan significado nuevo a la vida y ofrecen un mapa que es más o menos coherente de la realidad y que te hace a ti más fácil el poder ir por la vida. Y de hecho es por eso que podemos decir que efectivamente todas estas ideologías y todas estas gafas son una microrealidad, porque realmente cuando suficientes personas creen en esta ideología, pues crean lo que es de facto una realidad aparte, un mundo aparte, que tiene sus propios lenguajes, sus propios símbolos, sus propios rituales, valores aparte. Por ejemplo, analicemos el feminismo. El feminismo que crea un lenguaje nuevo, donde hay palabras nuevas, como por ejemplo lo del mansplaining, manspreading, masculinidad tóxica, patriarcado, masculinidad hegemónica, cultura de la violación, que son palabras que realmente si no estás dentro de este movimiento puede que te cuesten bastante entender. Los símbolos, pues el color morado, el símbolo de la mujer, y luego también, en determinados casos, una estética personal distintiva. Y también hay eslogans y lemas, como por ejemplo el de "Yo sí te creo, hermana", o lo de "La revolución será feminista o no será", o "The future is female". De rituales, pues las manifestaciones, ¿no? Especialmente la del día 8 de marzo. Y luego ya, como valor fundamental, aquí sería, pues en un principio, la de la liberación de la mujer, luego la igualdad entre hombre y mujer, y luego ya en algunas corrientes, pues la destrucción del patriarcado y de los roles de género tradicionales. Entonces, estas microrealidades, no estas gafas, hacen que tu experiencia del mundo tenga mucho más sentido de lo que tendrías si no las tuvieras puestas. Básicamente, hacen tu mundo mucho más coherente y mucho más simple. Porque es que en realidad el mundo es un caos, es súper complejo y nadie entiende nada. Entonces las gafas lo que hacen es te ofrecen un modelo simplificado de la realidad, unos filtros que hace que el mundo, que la sociedad sean mucho más fáciles de entender. Básicamente estás pasando de esto a esto y a esto, esto y esto.
Y eso además es que ni siquiera está tan mal, porque digamos que cada ideología te aporta un análisis nuevo de la realidad y te permite ver una serie de cosas que igual son ciertas y que si no tuvieras esas gafas no las habrías podido ver o habrías tardado mucho más en descubrirlas. Entonces, hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente hay un problema, porque es que en la vida siempre hay problemas. Y aquí el problema no es tanto que estemos simplificando mucho la realidad, que al final, es que eso es algo que es prácticamente necesario para poder sobrevivir, sino que el problema es que no seamos conscientes de ello, que no seamos conscientes de esta sobresimplificación y de nuestros sesgos. Que eso es básicamente lo que le pasa a la gente que se aferra demasiado a sus ideologías, que llevan tanto tiempo con sus gafas que se olvidan de que llevan gafas y empiezan a ver su historia como la única realidad posible, en vez de lo que es una proyección de sus sesgos sobre la realidad. Y esto, es que no es nada nuevo, ha pasado siempre y es algo con lo que hemos convivido toda nuestra historia. Y de hecho, en modo mucho más hardcore que actualmente. Todas las cruzadas, guerras mundiales, los genocidios, cazas de brujas y al final, todas las atrocidades y horrores que ha cometido la raza humana. Entonces, aquí lo alarmante no es tanto que esto exista, sino que nosotros llevábamos muchos años en las que estas tendencias, las tendencias del tribalismo y de la polarización, iban en declive. Parecía que por fin los humanos habíamos conseguido esta paz mundial, o al menos un periodo muy pacífico, y realmente es que los historiadores, están flipando. Esto no es algo que se haya visto nunca. Pero, pues por diversas razones, que ahí no voy a entrar, en los últimos, realmente hace muy poco, en los últimos 3 o 4 años, estas tendencias han empezado a ir en auge y ideologías que habían empezado como un movimiento sano están empezando a coger una deriva muy extremista, muy radical y bastante preocupante. Y además que esto es un círculo vicioso porque la polarización solo alimenta más polarización. Y estas nuevas versiones radicalizadas de las ideologías insisten mucho en dividir y en dicotomizar. Y insisten en ver el mundo como una división entre buenos y malos, víctimas y culpables, opresores y oprimidos. Y el problema de estas ideologías no es solo que no sean verdad, porque es que al final la realidad nunca es binaria ni es tan simple como muchos ideólogos quieren creer, sino que además de no ser verdad, estas ideologías dañan a la persona que las lleva y dañan a los demás. Porque si creas una cultura de víctimas y culpables, estás creando una cultura de enfrentamiento y de odio. Y eso, es que eso es literalmente lo peor que se puede hacer. Porque es que lo que estás haciendo es crear la ilusión de que la sociedad es un juego de suma cero, en el que todo lo que gana un colectivo implica una pérdida directa del otro. Y si en tu modelo mental la sociedad es un juego de suma cero, lo que estás haciendo es eliminar los incentivos a la colaboración. Y eso es súper peligroso porque nos ciega al hecho de que en realidad estamos todos en el mismo barco y estamos todos interconectados y somos interdependientes. Y la tendencia hasta ahora de aprender a dicotomizar y a ver enemigos en todos lados es literalmente la mentalidad contraria al progreso. Porque es que si como humanos hemos conseguido hacer algo que merezca mínimamente la pena, ha sido porque hemos sido capaces de colaborar. Y hemos aprendido a ver gente cada vez más diferente como posibles colaboradores y no como posibles enemigos, que es lo que son los juegos de colaboración o los juegos de no suma cero. Y de hecho es por eso que la globalización ha sido un aliciente tan fuerte para la paz mundial, porque al final si tú empiezas a ver gente de la que antes estabas desconectado completamente como posibles business partners, pues te va a interesar mucho más estar en buenos términos con ellos. Entonces el hecho de que hoy se glamorice tanto la misantropía y el ver la maldad en todos lados no me parece algo especialmente bueno. Es eso de todo es opresión o todo es machismo o todo es racismo o todo es explotación, porque es que tú seas capaz de ver un ismo o una fobia en todo no significa nada. Es que de hecho lo único que significa es que tienes unos filtros muy potentes. Y si tienes esos filtros tan potentes vas a poder encontrar ese ismo en todo. Porque es que de hecho si quisieras podrías encontrar alusiones a los Simpson en todo. Y eso no significa que el mundo esté hecho a medida de los Simpson. Y esta es precisamente la razón por la que en ciencia se hacen experimentos de doble ciego, en los que ni el experimentador ni los sujetos saben exactamente qué es lo que están buscando. Porque sabemos que cuando sí lo saben, las conclusiones se moldean a eso. Entonces, aunque los humanos seamos especialistas en induir de significado a las cosas, eso no significa que sea un ejercicio que tengamos que estar haciendo constantemente. Conclusión, que si buscas suficiente encontrarás lo que quieras. Disclaimer obligatorio. Esto obviamente no quiere decir que no hayan casos individuales de injusticia y de opresión.
porque es que desgraciadamente aún los hay y cuando los hay es necesario denunciarlos y buscar una reparación justa. Y de hecho no solo hay casos individuales, sino que también hay casos colectivos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ir con mucho cuidado de querer encajar siempre estos casos en una metanarrativa en las que existe una injusticia sistémica de un colectivo contra tu colectivo y en el cual tú siempre eres la víctima. Porque es que no es así, y no es así porque es que en la vida a veces pasan cosas malas y no es porque haya ninguna injusticia cósmica, sino es que porque es así la vida. Y la vida no siempre es justa, ni siempre es bonita, ni siempre tenemos lo que queremos, ni siempre nos tratan bien. Y eso no implica siempre una deformación necesaria del sistema. Y punto. Y lo personal no siempre es político. Y de hecho es que estos son unos patrones mentales que son muy comunes entre la gente que padece de enfermedades mentales. Por ejemplo, en el caso de la depresión es muy común que tiendas a ver todo bajo un filtro muy negativo y que escojas la interpretación más negativa de todos los sucesos. Pero, al igual que cuando una persona sufre de depresión le animamos a ir a terapia y que salga de esa visión tan derrotista del mundo, lo mismo deberíamos hacer con la gente que suscribe este tipo de ideologías. Y no estoy diciendo que todos tengan que ir a terapia, igual algunos sí, definitivamente algunos sí, sino que estoy diciendo que al menos no deberíamos de aplaudirles y decirles lo woke que están. Y de hecho, otro símil parecido es lo que pasa con la esquizofrenia, que en esa enfermedad una de las manifestaciones más comunes es que se montan una historia que tiene básicamente dos modalidades, una en la que eres el elegido y la otra en la que eres la víctima perseguida. Y es lo que crees que te persiguen y que la gente te mira mal y que todo el mundo está en contra tuyo. Y pasan a interpretar todo lo que les ocurre en la vida de acuerdo con esa narrativa. Y obviamente en el caso de la esquizofrenia se añade que oyen voces y tienen alucinaciones, pero os hacéis a la idea, ¿no? Bueno, pues hoy se da el caso que algunas de estas ideologías son efectivamente paranoias o esquizofrenias colectivas, que eso tampoco es algo nuevo, siempre ha habido, ¿no? Como las religiones, que es una paranoia colectiva más o menos útil, depende de cómo la juzgues. Y claro, nos creíamos tan listos, ¿no? Que habíamos dejado atrás las paranoias colectivas y que Dios estaba muerto y todo eso, ¿no? Pues no, porque ese vacío que ha dejado Dios, esa falta de metanarrativa, pues muchos en la sociedad moderna han decidido reemplazarlo con la ideología. Por lo que hoy, la ideología es efectivamente el opio del pueblo. Y la ideología se ha convertido en nuestra principal fuente de distorsión de la realidad y nuestra principal fuente de enfrentamiento. Entonces ya, para acabar el vídeo, ¿cómo podemos entender mejor la realidad? Bueno, pues aquí el primer paso es darnos cuenta de que llevamos gafas. Y el segundo es intentar tomar distancia de nuestras gafas. Pero digamos que aquí la solución no pasa tanto porque de repente nos volvamos todos seres súper racionales, capaces de analizar la realidad fríamente y desde todos los puntos de vista posible. Hay gente que le gustará esto y lo va a intentar y le va a salir bien, pero es que no es una solución que podamos adoptar de manera global. Sino que hay otra solución que en teoría tú pensarías que es más fácil, pero ya, yo al final no lo sé. Pero bueno, para quien sí le interese, esta solución pasa por un lado, la humildad intelectual, que es básicamente reconocer que el mundo es muy complejo, que no lo sabes todo y pues no ser un talibán de tus teorías. Y luego ya, por otro lado, la diversidad ideológica, que es estar expuesto a opiniones que son diferentes a la tuya. Pero no las opiniones de tengo unos amigos en Facebook y de veces me leo sus estados, no. Sino en el sentido de a veces estar dispuesto a escuchar de verdad y con la mente abierta opiniones de gente que piensa diferente a ti y ver si esas opiniones te pueden aportar algo. Porque si no, acabarás en una burbuja ideológica donde además os pensaréis que tenéis la razón absoluta. Y ahí pues te va a costar mucho más ver de dónde flaquean tus argumentos y entonces te va a hacer mucho más difícil el poder construir una visión robusta del mundo. Y eso no quiere decir que tengas que renunciar a tus opiniones, que pueden ser muy ciertas y te pueden servir para entender muy bien ciertos aspectos de la realidad. Simplemente quiere decir que no son verdades absolutas. Y luego ya, por último, es muy importante entender que un análisis completo de la realidad no es algo que pueda surgir de una sola persona o de una sola ideología, sino que es algo que va a surgir del colectivo y saldrá de diferentes personas y de diferentes ideologías en diálogo. Y en esta conversación colectiva, en vez de la ideología funcionar como un filtro de realidad, aquí funciona mucho más como un píxel. Y es un píxel que aporta un color nuevo y un análisis nuevo que es muy útil y muy necesario para poder entender así la foto o el panorama general. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sí, comentar, suscribiros, darle like, compartir y también escribirme que me interesa mucho saber lo que pensáis.
Chao, 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 chao.